Listo. No. Bienvenidos a los A los del barrio, hijo de puta. Ahora sí se No, te mentiras. el barrio, Ahora hijo sí. de puta. Ah, verdad. Yo soy Diego. Yo soy Alex. Listo. Yo soy Diego Yo soy Alex. y bienvenidos. A los del barrio. Sí. Bueno, Listo. ¿qué más, Dieguito? ¿Qué más, mi gente? Bien. Gente del barrio. ¿Cómo vamos? Muy bien. Bien, no, ¿cómo va? Así que Bien, gracias a Dios. A todos con el ustedes. patrocinio de Sí. Diosito. Ah, No, bueno. bien. ¿Qué tal fin de semana? Bien, muy bien. Muy bien. Los fines de semana, muy bien. Listo. Para muchas personas ya después de regreso a clase, recuerden que uno entraba a clase y ya uno era a mirar los tipos de profesores que nos habían tocado de cada materia, Sí. ¿sí? Entonces, siempre nosotros teníamos, bueno, en algunos colegios cambiaban de profesores, pero en el mío casi siempre a veces dictaban los mismos, Sí, por lo general casi quedaban siempre, muchos, pero había unos que iban cambiando porque eran buenos, malos, sí, se comían a las alumnas. Bueno, en fin, los echaban. tenían sus cositas. Sí, entonces habían unos tipos de profesores que eran muy característicos en el colegio, Sí, ¿sí? siempre, sí. Entonces teníamos el profesor que se hacía amigo del alumno, se hacía amigo de uno para ayudarle. Ajá. Este chino me cayó bien, es buena onda, entonces nos Ajá. ayudaba. Sí, cualquier cosa. Estaba también A usted, pero usted, otro, ¿qué profesores le tocaron, digamos, en su experiencia? a mí me ¿Qué tocaron profesores, muchos. perdón? No, Digamos, ¿cuáles le tocaron a no, pues es usted que uno siempre en tenía un cuando profesor estaba así. estudiando en el colegio? Uno siempre tenía un profesor amistoso. Ajá, El amistoso, ajá. estaba el que le echaba ojo a las alumnas, en mi caso no, porque pues, el colegio era masculino. ¿No había Había, un profesor que le echara ojo a usted? no, porque en esa época no, era muy reservado el tema, Ok, entonces pues no pasaba eso. no pasaba. Estaba Ok. también el profesores que no tenían buen olor, o Ah, sí, profesores que no se les entendía nada, o sea, llegaban de una vez a explicar la clase y uno, sí, pero este man, sí, y uno gringo, parce. sí, ¿Sí? Entonces estaba toda esa clase de profesores que lo sí. hacían recordar y lo hacían pasar buenos momentos. Yo tuve, por ejemplo, profesores que eran muy mal geniados. Tenía un profesor que era un coordinador de disciplina y el tipo se parecía primero al profesor Girafales, pero era demasiado Porque estricto. era muy flaquita. Sí, y les voy a mandar una foto. No había una doña Florinda Era por ahí, flaquito, vamos a poner una foto, era flaquito y tenía su con bigote mostacho y y tal. era el profesor Girafales. Y siempre llegaba con flores. No, Siempre. Y el tipo era bastante estricto y bastante mal geniado, o sea, se caracterizaba porque era una porquería. Yo creo que algunos de los amigos que nos ven que estudiaron conmigo se van a acordar. El uy, hombre era un tipo pues bastante como recio y todo el mundo le tenía como susto. ¿usted no Entonces tenía miedo? yo le tenía mucho miedo. Conocí alguna vez un profesor que sí le echaba mucho los perros a los alumnos. Yo estudié en un colegio mixto y ahora les voy a contar una historia de Uy, una profesora que le echaba los perros. La profesora tenía en su momento como 40 años, le echaba los perros a bueno, los alumnos y bueno, pasaron pero cositas. el Ahorita chino que le les voy a paró contar bolas la ahí, historia. Grandes Ligas. No solo Eh, le paró las bolas, Uno, estuvo. ¿usted se acuerda que uno le colocaba apodos a los profesores? Sí, eso sí. Eso sí Eso era pasaba. muy común. Sí, sí, sí. Ponerle apodos porque uno ya se lo sacaba como de, este profesor, no. Sí. Y terminaba uno colocándole apodos. Nosotros le poníamos apodos casi a todos los profesores. ¿Qué apodos le Entonces, por ponían? ejemplo, teníamos un profesor que le decíamos Listerine. ¿Por ¿Listerine qué? por qué? Porque él tenía un olor particular en su boca que le hacía falta Listerine. O sea, era carente de Listerine. Era carente de Listerine. Entonces, claro, al hablar uno con el profesor, pues uno, era un olor Y el muy que le decía, particular. pase No, al pues, frente. horrible, era horrible de verdad. Ese profesor no, sí,
Teníamos otra profesora que le decíamos piraña, nos dictaba cálculo. Pidaña. Esa sí, ¿Hablaba así? no, no hablaba así. No, era por la forma de su boca, bien Ah, amazónica, la nena. Sí, o sea, amazónica. O sea, tenía la boca grande, o sea, como una piraña. uy, Entonces pero le le colocamos ponían así. piraña Teníamos otra profesora y que se comía los cuadernos. cuando le daba rabia, sí. No, Ok, teníamos otra profesora que le decíamos Bozo el Lulo, ajá. porque obviamente sí tenía más bigote que nosotros. Nosotros éramos muy pequeñitos, hermano. Uy, Y pero tenía su... sí, claro, nosotros teníamos un repertorio bastante larguito así ¿Y de qué dictaban profesores. esos profesores? Por ejemplo, Bozuelulo, ¿qué dictaba? Ella dictaba inglés. ¿Cómo era que se llamaba el colegio donde usted estudió? El Nicolás Esguerra. Nicolás Esguerra. Si nos Yo, están viendo, ellos usted, saben. no sé, Había una que se llamaba así, la Bozuelulo. uy, la Bozuelulo, Ok, ¿y ella qué sí, dictaba? inglés. Ella Ok, dictaba inglés. No aprendimos casi nunca así porque mucho ustedes inglés, eran ¿no? concentrados en el Bozuelulo. Uy, Y, es por que sí no ejemplo, me tenía y la bastante. pidaña, ¿qué dictaba? Ella dictaba cálculo. ¿Cascudo? Uy, ella tenía muy mal geniada. Sí. Sí, claro. No, es que el apodo le quedaba perfecto. Casi lo mordía a uno el grito. Bueno, Uy, uy. le toca quitar, pasar el cuaderno y quitarle así rápido porque si no lo mordía, pa. ¿Y Listerine qué dictaba? Y él dictaba matemáticas. Uy, marica, esa pues es una materia importante. Uy, para usted. No, Ay, no. pues sí, para mí no era importante, pero uy, si él tenía su No olor me ahí diga. particular. Y ¿Usted tiene alguna historia en particular? sí, historia con la profesora que les decía, la Cuéntenos profesora esa historia. dictaba de español y ella tenía una particularidad. Ella tenía un ojito, digamos, malito, Uy, ¿la tuerta? como, como que ¿No era tuerta? tenía, tenía visión 20, no 20-20, ¿La 20. mujer biónica? No, Vea, ahí, vea yo dándole ahí material. Era eh, material para el pero colegio. ella dictaba español y resulta que pues yo tenía un amigo muy cercano en ese momento y, y la vieja estaba buena, pues a pesar de su ojito, pero estaba chusa. O sea, pues, si usted hace así, la veía re buena. No, mentira. Tiene un aumento o sea, si usted, al Al 25. 25, sí. O estaba Pero medio, usted, estaba bueno, medio bueno, buena. pero a usted le gustaba o a Eh, varios les gustaba no, pues yo, o sea, nos gustaba mucho. Y, tocarla. no, no, no. No, no la tocaba. No, no, no. Y pues obviamente ella llegaba y se ponía siempre minifaldas y tenía sus buenas piernas. Pero lo único malo que tenía era el ojito, pero el resto lo tenía todo Uy, muy bien ubicado. ese sí. Y pues yo tenía un amigo en ese momento que pues el man se veía más grande que nosotros, realmente era un poquito más grande de nuestra edad, pero él, ¿Cuántos años tenía usted? yo creo que unos 10 y... ¿Qué horas son? 19 años. ¿Has dicho? No, yo tenía unos, ¿qué le digo yo? Unos 15, tal vez 14, 15, Y porque el, era y, como en el momento en el y que el socio, yo... ¿cuántos años tenía? No, él sí Uy, se veía más... El socio, él tenía como unos 17, 18, él ya era más grande, pero había entrado como a estudiar ya tarde, o era bruto. bueno, aquí Eh, hay algo que aclarar y que el man ya tenía 18, sí, ya legal, sí, la profe podía. ya se podía. Yo creo que por eso ella no le dio problema. Y resulta que ellos eran como muy cercanos, ellos, digamos que él se quedaba después de clases, de la clase de ella y hablaba Ay, mucho con tan ella, no sé qué. bonito. Y, y, Ayudándole a recoger, ayudándole a y recoger le los libros. llevaba los Ay, mire, libros al salón de profesores. Ay, sí, tú, si nos estás viendo. yo también sé hacer esa señal. No, mentira. Eh, creo que es así. O sea, sí, Ah, la del amor. Bueno, sí. ¿No se vamos a... enamoraron? Pues yo no Él sé. le contó.
Él me contó porque ¿Que resulta se que enamoró? él me decía, no me contó que se enamoró. Él me contó que salía con la profesora. Un día le dijo, oiga, profe, pues, ¿qué le parece si salimos como a tomar algo? Y ella le dijo, bueno, pues sí. Fueron y se tomaron un café, nada de licor. Bueno. Y un día me dijo, no, marica, imagínese que la llevé hasta la casa. Y, Ay, sí. y así. Y entonces el otro día me contó y me dijo, no, ya pasó de todo. Uy, Sí, pasó de todo, de parce. todo. O sea, Pero se todo el la... colegio se enteró de eso. No, eso fue lo bueno. Pero a mí sí Ah. me pareció raro fue que ella, cuando pasamos de año, ya no volvió. Y mi Uy. amigo tampoco, yo creo que. Pero ella además era casada. O Uy, sea, es que esa historia tenía estuvo. toda vuelta, marica. Ella era casada. Y tu amigo, pero su amigo volvió a aparecer. No volvió a aparecer. Oiga, Es si que no alguien terminó. sabe, Es que no terminó el si colegio, el man. alguien sabe y lo conoce, lo recuerda, pues que yo no me acuerdo ni el nombre. Sí sé quién Uy. era. Pero, y la Usted habla profesora, como con melancolía. Dice quién era y él era buena pues era persona. buena persona. Y si nos estás viendo, Sí, hace está bien. 26 años estamos buscando. No, No. pero realmente pues yo no lo volví a ver. Acabamos el año y él dijo, no, yo tengo que ir a hacer negocios con mi papá, no sé qué, bueno. Y se fue y a ella la sacaron. Eso sí supimos que la sacaron, pero no supimos si había sido por ese tema. Uy, re fuerte. Entonces, y Pues una historia fuerte. resulta que nosotros salíamos al mediodía, yo estudié en la jornada de la mañana. Y pues ella salía, digamos, no sé, póngale a las 3 de la tarde. Y él la esperaba. Y pues claro, el marido, pues él llegaba, tenía horario de oficina, llegaba para las 6 7 y Uy, mientras pero. tanto le Ah, pegaban ah, al ah. muñeco, pero con todo. Y él me No, contaba y me decía, en no, y nos vimos. y uno en esa época todo adolescente. Claro. No, y yo, y También todo, lo que sí estaba buscando era harto colágeno. yo creo. Entonces esa historia fue fue como la primera historia que yo conocí de una persona que se metiera con un muchacho, una persona grande que se metiera con un muchacho y que fuera un profesor con un alumno. O sea, yo nunca Sí, he es visto eso, que de todas pero maneras esa fue heavy. siempre pasan cosas raras. Sí, Yo tenía un profesor de física ajá, raro. ajá, Yo no sé, allá en los comentarios me dirán si los físicos si son o no son así como rayados, pero el man era loco, ajá. loco, ¿Por qué? loco, ¿Pero por qué? porque, o sea, el man siempre nos calificaba bien, nunca aprendí física, solo no, Siempre nos calificaba bien, pues porque pero solo porque no aprendíamos. anotábamos todo lo que él anotaba. Ok, ok. Y la calificación era revisar los cuadernos. O sea, Entonces esa era la calificación de uno si usted anotaba todo lo que él anotaba. ok. O sea, él estaba muy feliz si ustedes anotaban todo lo que él Exacto, dijera entonces y, el man lo único que hacía era revisar los cuadernos ajá. y pues se quedaba como mirándolo como por un minuto. ¿Y qué El hacía? cuaderno y Ah, usted, o caracterícelo. sea, miraba el cuaderno y lo miraba usted, pero un minuto Ajá. y mírelo. O Y, sea, era más o menos como lo que a usted le pasa aquí en este podcast. eh, sí, Sí. Y ese uy, el profesor, man se soy metía, yo, marica. pero, no, pero ese man sí se metió unos viajes, pero es que peor que los ¿Verdad? míos. Sí, y entonces después decía, ¿usted cree que lo que escribió está bien? Ay, Y pues uno, sí, y lo calificaba. ¿verdad? Y uno, este man está loco. Siempre me fue bien en física. Ok, Muchas gracias. ok. Por ti pasé el año. No, era el man como en su viaje. Ajá. Entonces, si hay físicos que de pronto nos están escuchando No sean así. o que nos digan si conocen algún físico y son así de como de locos, parce, yo no sé, tienen un rayo en la cabeza. Ajá. ¿Sí? Pero Entonces, raro, el man raro. sí, recuerdo mucho ese profesor porque además también cuando se ponía de mal genio, Ajá. él era como medio calvito y se le paraban los pelos, parce. O sea, cuando se ponía de mal genio se le paraban los pelos. Sí, se le paraban los pelos, loco, más loco, parce. Vea, pues, qué Sí, cosa tan rara. entonces, sí, siempre en los colegios y pues pueden haber muchas más historias. Si nos Sí. quieren comentar de pronto más historias de otros profesores más loquitos que los de nosotros. ¿Y qué tipo de O profesores ustedes conocen? qué Ya que tipos de ustedes nos ven, profesores. o que ustedes ya pasaron por eso también, Sí, y ya ustedes ya que están viejitos, más grandes, así como nosotros, ¿qué tipo de profesores les tocó?
la buenona, el cantón, el regañón. Oiga, ¿usted Sí, no tiene de pronto un recuerdo de algún profesor que diga, este profesor, la berraquera? Lo recuerdo mucho porque era pues muy, es que, muy buena gente conmigo, pues algo es así. que, pues es que yo tuve un muy buen profesor que, que era de físico y Sí, él era el coordinador del grupo. Entonces, nos hicimos muy buenos amigos porque compartíamos el mismo deporte que era el baloncesto. ajá, Sí, la entonces, lucha grecorromana. sí, entonces Y él me lo pasaba así por la escalera. hacíamos lucha libre en barro. No, no Y mentiras, llegamos a ser muy Alex. unidos. No, Ah, perdón. no, pues nos hicimos muy buenos amigos porque compartíamos como ese deporte Ok, y el man entrenaba con nosotros y todo. Entonces ok, era chévere. Y el man, si el man se acuerda, el man me ayudó mucho para pasar el último año. ok, Entonces ok. fuimos muy buenos amigos. Fuimos más amigos que Que una relación de profesor-alumno. alumno, ok, Sí, ok, ok. Yo entonces tengo sí, un recuerdo de un profesor también que fue muy, muy bueno conmigo, que ya se murió desafortunadamente, y pues ya lo puedo decir, yo creo que no hay tranquilo, problema. tranquilo. El man se llama Edgar Mayorga. Me acuerdo mucho del tipo Uy, pero porque con nombre y todo. sí, 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 Pero, lo quiero mucho. Eh, ¿y no, el qué? tipo para que fue muy buena gente, ¿De qué estaba? era como religión, como ciencias humanas, bueno, esas materias así ¿Pero qué como te medio de dictamen relleno. a ti? No, es ¿En que dónde nosotros o sea, usted no sabía qué materia? en el Rochester, pues son esas cosas las que nos dictan. Pero el tipo, yo lo recuerdo mucho porque fue muy buena gente conmigo, digamos, siempre trataba como de ayudarnos, sobre todo a los alumnos indisciplinados, porque yo era muy indisciplinado. Entonces como que le daba unos consejos, venga hermano, eche para adelante, se puede, no sé así. La verdad. Entonces, no, pero realmente sí es un tipo que yo recuerdo como mucho Señor porque, Edgar, Dios lo tenga en su santa Dios gloria. lo tenga en su santa no, pues para que yo creo que la gente que estudió conmigo también va a recordarlo Ah, mucho no. porque el tipo No con mentiras, todo el chévere. mundo marica con todo el mundo marica y no marica, era, No, Alex, tío. no, el tipo Alex, sí. era muy buena gente, era un man excelente. Y Bueno, bonito realmente, recuerdo. Eso sí, es un bonito sí, recuerdo. no solo Sí, digamos el tema del que olía feo, no sé qué, sino esa gente que lo ayudó a uno también, que uno, sí, como su no. profesor de educación No, física, no, no, hay con profesores el que que se hacía el esfuerzan amor y harto. todo, pues Ay, bacano, marica. no, Ah, no. no. De todas maneras, hay profesores. Sí hice el amor con él, pero eso fue después. No, hay profesores que se esfuerzan harto Sí, en la educación que era un sí, sí. poquito paupérrima en nuestra época y Sí, y todavía. todavía seguimos en lo mismo, pero bueno, Sí. Además, pues, por pero igual, ejemplo, también como un homenaje un poco en este podcast, ya, es que no más. ay, déjeme, por ejemplo, mi abuela era profesora, entonces yo tengo como un ejemplo muy bacano porque pues ella era Ah, profesora, bueno, bueno. entonces a todos los que les dictó clase y que no la querían, eh, no, Cobarde, mentiras. el Alex. No, un besito para todos los queremos. No, sí, y Entonces, pues después, bacano recordar todo bueno, eso, sí, sí, es son chévere. bonitos recuerdos Sí, 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 y chévere esa parte. sí, Después ya nos vamos a otra parte, ¿ya? sí, ya Nos vamos, ya crecimos, después ya crecimos y sí, nos vamos ya a la era universitaria, a la sí, onda universitaria, sí. a la donde hay otros profesores Que ya uno considera que uno está en un que nivel mucho más sí, avanzado de que no, usted ya dice, no, uy, ya aquí la vaina la, cambia. la adultez, no, cero Sí, cero trago trago, y cero cosas así, mujeres, no, no, esas muy cosas no. Solo enfocados en la estudiar, carrera. sí, en ser unos grandes profesionales para luego hacer, Vea, bueno, para terminar haciendo esto. esto. No, Eh, ¿y usted qué recuerda, por ejemplo, de los profesores bueno, en la universidad? yo tuve, no, creo que usted, pues porque, no sé, usted, sí, Estudia. estudiamos juntos. No, pero es que usted estaba en otro salón en el primer semestre, No, estábamos en el mismo salón, ¿sí? sí, Ah, solo que entonces usted tenía otro parche. sí, Vaya, haga el podcast con ellos. ay,
Ah, ahora. Bueno, listo, siga, Yuya. Entonces, en primer semestre teníamos una materia que se llamaba Derecho Romano. Nosotros Uf. estudiamos Derecho eh, y teníamos un profesor Ya que nos se llama... expusiste. Ya nos expusiste. Sí, o Teníamos, sea, teníamos un profesor que nos dictaba Derecho Romano, con el que fue la primera materia que vi y la primera que perdí en la universidad. usted se tiró derecho romano. Sí, De razón no vimos derecho romano. O sea, pero el se hijo de repitió. pero por culpa del viejo hijo de puta ese. Ay, mentiras. Ya, Eh, ya. Nos va a tocar poner piticos acá. Bueno, no mentiras. Pero resulta que el tipo era muy mal profesor. Primero porque él no iba a las clases. Y segundo, cuando iba, dictaba como 15 minutos y se iba. Y resulta que, Esto suena como una queja o reclamo. no, pues es una queja pero es una Si queja. sigue dictando clase en las universidades, por favor, No, repórtenlo. pues ojalá, porque además, Ay, calme. pero es que además, marica, nos hizo perder la materia y nunca iba, no nos Yo hacía pasé la exámenes, materia. no nos hacía nada, no nos hacía parciales, Y no creo nos hacía que nada. la directora pasó la materia con 5. No, porque, Porque, lo que pasa es que la lambonería, pero eso vamos a hablar en otro en podcast otro de eso. podcast de, de la, Eh, y listo. Lamborghini. Entonces, pero el tipo resulta que era muy mal profesor, porque primero no nos enseñó, a la hora de la verdad, no nos enseñó nada. Y yo siempre me acordaba del tipo porque el tipo siempre usaba vestidos cafés de los que usan los heladores, de los antiguos. No sé, antes aquí en Colombia, Alex, sí. los heladores usaban esos trajes de ese color café, Ay, café helador, como café caca, más o menos. Y el señor siempre llevaba su vestido. Creo que salió de hacer el turno y se vino a dictar la clase. Pero tanta era la rabia. La verdad sí. Además porque me hizo perder la materia y nunca hizo un parcial. Pero usted sí, él hizo, No, sí. Acuérdese no, que no nos hizo. colocaron una cartilla de derecho romano que nos tocaba Cállate. leerla, que pues, usted no la leyó. Ay, Y por eso fue que listo. Sí, no mentiras, pero no lo estoy defendiendo. sí, Lamborghini. Pues, No, porque yo también fui vago en el primer semestre. sí. Sí, No, yo, sí. Que cuando uno pierde la materia, pues obviamente le acuerda al no, profesor. no, para nada. Yo no le tengo rabia de viejo mal parido. Yo no guardo rencor con Bueno, ese viejo yo no. 30 hijos. No, mentiras. Pero me acuerdo mucho porque además fue la primera clase de las primeras clases que yo vi y pues la primera materia que perdí, yo dije, no, yo estoy perdido en esta carrera. O sea, yo dije, la verdad me va a ir muy mal. Después enderecé un poco el camino. Pero me Y acuerdo estamos mucho. haciendo podcast. Y Así estamos nos haciendo enderezamos, ¿no? Y bueno, ¿usted se acuerda Bueno, sí, alguno de la claro. Uy, universidad? no, yo tengo ¿Tuvimos recuerdos de muchos. De muchos. Y recuerdo a uno que nos dictó títulos valores. Sí, esa clase la Uy, vimos no. Ese en la profesor. tarde, ¿se Sí. acuerda? Sí, no, y en la mañana también. Sí, sí. Sí, Sí. no. No, que sí, no, mamá. Sí. Bueno, ¿y qué? ¿Te acuerdas que lo veíamos también a las 9 de la mañana? Sí, sí, sí. Él tenía regla. Sí, Era un profesor demasiado estricto, sí. pero y era bueno. Y nos fue súper bien en esa Y nos fue materia. súper bien, Sí, porque sí, era, sí. además era una clase que era requisito de otra anterior que se llamaba obligaciones Sí. y contratos, ¿sí? Entonces, claro, él El llegaba apellido siempre, del man lo vamos a cambiar ligeramente. Protela. Nadie lo va a identificar. nadie lo va a identificar. Eh, Pero sí recuerdo que el man era muy estricto, primero con los horarios, Uy, sí. y segundo, No le el man, gustaba que llegara uy, tarde. no, el man No. decía, después de las 9:15, la persona que llegue tarde, yo no dicto. No dicto clase. Y no lo hizo una vez. Sí. Unas peladas llegaron a las 9:16. Sí. Y el man, dan el favor y ustedes se salen. Y las Y viejas ellas, que no. ay no, Ay, no, profesor, profe, pero sí. por un minuto. ¿Se salen o me salgo? ¿Te sale o me lo saco? O me Sí. salgo. Eso. Y Salgo. todos, no, pues que se va a ir y por un minuto Sí. también, o sea, no sea tan estricto. Cuando el man coge las cosas y se va. Y se fue. Y nosotros, ay no, pues quedémonos porque eso pura ahí. Él vuelve. Él vuelve. Volvió. Y no vuelve. Sí. El man así súper Súper estricto. estricto. Otra cosa que tenía en común él era que hacía preguntas aleatorias Siempre en clase hacía preguntas. de materias tema. prerequisito
Sí, para títulos. sí, Entonces, digamos, de obligaciones o de contrato. Y si uno no le contestaba, eso sí era una característica de él. muy buena. Hágalo, por favor. Él era calvo, o eso, Es, no sé si sí, se feneció. agarraba la cabeza y empezaba, Sí, no, estos muchachos, no. Y era una legadera como intrínseca, como que, pero que como que la él no explotaba podía. hacia afuera. Sí, Y decía, yo no sé ustedes qué están haciendo en mi clase. sí, sí, No sé cómo pasaron las otras clases, pero nosotros afortunadamente en las clases anteriores, que eran prerequisito para títulos valores, no fue muy bien. sí, Éramos muy buenos en sí, es esas verdad. materias. Y cada vez que nos preguntaban, el man siempre nos llevaba por la web. Sí, ¿Se acuerda? sí, Pero era un profesor durísimo. sí, Hasta lo vetaron. sí, Lo vetaron de los de los preparatorios y todo, preparatorios, porque era demasiado y estricto el era man. muy estricto, pero mire que a veces esos profesores que son así, uno dice, no, siempre me va a ir muy mal, siempre me va a ir muy mal, pero no, no necesariamente, pues le va a uno bien, le va a uno bien. Perdimos 4 veces la No, materia. 4 veces, no, Tres, 3. tres. Y a la cuarta pasamos. No, 2 No, veces. tres, perdimos 3 veces la Esa materia. parte la vamos a editar. Eso se edita, eso se edita. Teníamos un profesor que nos dictaba Derecho Procesal General. Sí. Muy bueno, Realmente pero es muy buen profesor. sí, Muy, muy muy bueno. bueno porque Sí. aprendimos demasiado. Sí. Además, porque 3 veces no es como no íbamos a aprender. Repetimos la materia 3 veces. No, y además, no es que ya nos conocía y siempre nos tocaba el El mismo. Nosotros Y siempre, nosotros, ¿se acuerda que intentábamos meter otra materia y sí, decíamos, no, digamos la misma materia, pero decíamos, esta vez como que la va a dictar otro profesor? Y llegaban y, muy buenos días, y nosotros, ajá. y Allá siempre los los doctores, doctores. los doctores allá que ya me ¿Qué? conocen, nosotros No, no, y que ya deben saber y sobre que el ya tema. saben, ¿sí? Él tenía algo particular y era que él al explicar las clases Sí. y hacer, digamos, parciales o quizzes, él colocaba las casuísticas, Uy, unos casos que solo los resolvía él en su su cabeza, puta madre. ¿sí? Era como la piraña de cálculo Sí. resolviendo cálculo diferencial, pero en derecho, Sí, así así. era. Era muy Era difícil. muy difícil Y esa materia. mucha gente perdía. No como nosotros, porque nosotros, digamos, nos acostumbramos a estar con él O sea, constantemente. prácticamente fuimos pedagogos en esa Pedagogos reeducativos. pedagogos reeducativos. Sí. O sea, yo robo a veces A veces. cuando me da hambre. Ay, muy bueno. Y bueno, así, y Sí, bueno, sí, sí. así, no, uno en el camino académico, pues se va a encontrar a muchos profesores que les van a enseñar muchas cosas. No dejen de estudiar, ¿no? No, Muchachos, ninguno. así, siempre persistan. Pero Así tampoco 3 estudien veces. tanto. No, pueden aprender No, pero bastante. aprendimos, realmente aprendimos mucho. La cagamos, sí, porque perdimos varias veces, Sí, pero aprendimos un montón. El entonces, tipo muy pues, bueno, muy bueno. eh, ¿Qué otro profesor se acuerda usted de la universidad? uy, pucha, de la universidad, ¿cuál? Es que habían muchos profesores, había, por ejemplo, uno también en particular, porque yo no sé si le dictó a usted, Ujú. nos dictó Derecho Administrativo, ¿sí? No, usted Es y que yo no, no vimos esa materia. no, No. pero yo creo que con la directora sí, no sé. Sí, con la directora creo Era que un sí. poco vago, Sí, le gustaba tomar tinto, y entonces era como que era una materia tan importante sí, que el man no le metía la importancia que le debía meter. Y sí, entonces uno como uno muy relajado en la universidad, el sí. man, por ejemplo, no hagamos clase hoy, vamos a tomar un tinto, que me gaste un tinto, y nos íbamos a tomar tinto, y pues dejábamos a un lado De ver la clase. de ver la clase. Claro. Era prerequisito de otra materia, Ajá, que era administrativo especial. ajá, sí. Y cuando llegamos a administrativo especial, No no sabía nada. sabíamos nada de administrativo general. O Ok, sea, ok. cosas que pasan Claro. también por culpa de los profesores. Y eso fue tenaz. Pues me imagino, porque además No, porque además el profesor que le tocó dictar la otra materia era demasiado bueno sí,
Y entonces él le tocó retomar las clases de administrativo general para ponernos al tema de Porque administrativo especial. ustedes iban con muy malas bases. Y Claro, nosotros y íbamos ese es bien el problema. especiales en esa época. Ese es muchas veces lo que No, pasa, con los profesores que, que como que el profesor de antes que no dicta bien, cuando llega el otro profesor, dice, oiga, pero estos alumnos que vienen les muy están mal preparados. enseñando. Exactamente. Y uno Yo, todo tintero. exactamente. Yo tengo otra historia de otro profesor que yo no sé si a usted le dictó, porque algunas clases no las vimos juntos, gracias a Dios. Ya. No, mentira. Listo. O si no hubiéramos repetido la vez. No, no. Ya 3 veces todas las materias. No, mentira. Y era un profesor, él era papá, ya se murió, de un abogado que es muy prestigioso en este país, Uy. muy Sí. prestigioso. Y resulta que el señor pues ya estaba muy grande, ya estaba muy viejito cuando nos dictó clase. Y el señor llegaba, se sentaba y Era más como por la trayectoria que lo sí, contrataban para sí, dictar no clase que porque por... fuera muy bueno, porque realmente no era muy bueno. Y llegaba a las No, a mí me clases dio clases el hijo. Muy y bueno. el hijo sí muy bueno, Muy bueno. Aprendí pero demasiado. sí, pero Con él ay, sí. póngaselo. Pero si me estás viendo, te amo. Pero el señor resulta que llegaba a las clases con su librito, siempre llegaba con un librito. Y entonces empezaba a leer artículo no sé qué, artículo no sé qué. Y se empezaba a quedar dormido y muchas veces se quedaba dormido en la clase y todos nos mirábamos así en el salón. ¿Será que lo despertamos, madre? ¿Será que le decimos algo? No. Y el señor varias veces se quedó. ¿Pero usted aprendió? No, ese fue el problema. Y le pasó lo que, o sea, me pasó lo que le pasó a usted con ese profesor que usted decía. Claro, pues el señor no aprendía nada, sino que leía como 4 artículos y decían, y hagan un taller. Y se quedaba ahí dormido. 2 horas de clase. Y claro, y a mí me pasó, por ejemplo, cuando llegué, esa era una materia prerequisito de otra, cuando llegué a la otra materia, no, yo no sabía nada. ¿Cómo se llama la materia? No, es mejor porque ustedes, mejor no digo porque lo van a identificar. No, No, ay, tampoco. no, es que ¿Cuántos profesores prestigiosos? A mí me dictó Reyes Echandi. No, a mí me dictó Simón Bolívar. no, mentira. No, él era derecho penal. Claro. Digamos, No, estaba hay dentro hartos profesores buenos de la en esa ramificación. materia. Sí, yo Sí. tuve unos profesores muy buenos, el hijo era muy bueno, o es muy bueno, y es un gran abogado hoy en día en Colombia, lo contratan para unos casos muy tremendos, pero Así como que dijo, descríbalo. pero el papá Sí. sí, más bien, no, yo no aprendí mucho realmente. No, ¿Qué y más? derecho penal es buena materia. Y aprendimos también bastante. Teníamos una profesora. Por ejemplo, de derecho penal o cosas así, ustedes tuvieron una profesora muy particular, ¿o no? Sí, nosotros tenemos una profesora muy particular Ajá, que nos enseñaba lo de, en las casuísticas, ¿no? ok. Y nos enseñaban el caso de la mosca. ¿Y ¿No se cuál es el? acuerda? No, no, Que no. era la mosca o la abeja en la que se entraba en el carro y uno iba manejando, ¿no? Entonces ¿No? vamos a editar esa parte. Porque no es la misma profesora. No, Este marica no es la misma profesora entonces. Entonces, pero ¿Usted se cuéntela. acuerda? Sí, yo sé qué profesora es de la Sí. cual va a hablar. Bueno, no, pero entonces cuéntese. Ah, no, no, no. Lo que pasa es que yo con ella no vi muchas clases, pero ella era una profesora que muy reconocida Un también amor en la profundo por la universidad directora ejecutiva. y tenía un amor profundo por la directora. Pero usted Sí. vio, usted así vio como nos clase, tiran, usted vio clase con ella y con la directora y la directora y ella se pegaban como unos agarrones así Uy, tremendos, eran ¿no? unos conflictos ya hasta políticos se metía ahí. Un conflicto, pero Sí. era bacano escucharlas y verlas debatir. Sí, sí, sí. ¿Sí? Nosotros pasamos la materia y fue viéndolas debatir a ella. Sí, prácticamente. ¿Y usted cree que la señora como que le tenía como el gustito a la directora? Sí, Yo creo que sí. Sí. Había como cierta afinidad sí, amorosa sí. ahí. Pero es una profesora que recordamos mucho porque ella siempre era como muy... Todo el mundo la reconocía en la No universidad. sé, es que sí, yo la recuerdo. Pues yo la recuerdo por lo de las casuísticas, Sí. de los casos del homicidio preterintencional, Ajá, culposo y doloso. ajá. ¿Sí? Entonces ya nos adentramos a una materia.
Ahora, mentira. saque sus cuernos. Y ya, nos vemos en el próximo capítulo. Sí, pero ese era bueno. Yo me acuerdo, por ejemplo, de otro, un profesor que nos dictó otra clase. El señor era un poco voluminoso, vamos a decirlo así. Ya. Y el señor, cuando nos dictaba clase, como que sudaba mucho también. Pues no podía como respirar mucho y sudaba. Y las camisas y los vestidos le quedaban como, Ay, Dios, ayúdanos, súper apretados. Una vez, el señor nos estaba dictando una clase y nos hizo un examen y un compañero, uy, ¿te acuerdas? Un sí. compañero que duró muy pocos semestres en la universidad, que Sí. fue incluso amigo suyo los primeros semestres. Sí, aprendí harto. de él, Aprendió ¿no? harto de vacas. Tú sabes quién eres. Sí. Y el man le robó el examen al profesor y se Chale. lo pasó a mucha gente, pero no, se lo pasó a mucha gente y mucha gente hizo copia y el profesor realmente era muy inocente porque era como que él, entre respirar y pensar le costaba mucho, era Uy. realmente, pero es que su volumen, yo Sí, vivía pero muy preocupado por el profesor porque es que y sudaba mucho y se sentaba y respiraba así, parecía un marranito, pues, ay, no. con todo el cariño No, que, no, recordando mucho ese tema de porque recordar es que, recordar es vivir. muy bien, Es que no- que pase tan lindo. Y Para cerrar, yo tengo una historia muy interesante. cuéntela. Resulta que yo Usted tuve, tiene como 1000 historias. no, 1000 no, ¿qué hora es? Eh, tengo una historia muy buena con un profesor, pues me pasó y no me pasó. Resulta que yo tenía una novia en ese momento en la universidad y, y, y Tú resulta sabes que quién eres, tú ¿no? sabes quién eres también. Y resulta que aquí estamos, güey, puta, sin miedo. Aquí vamos a funar. A funar. A partir del capítulo 5. Sí, vamos con nombres. Y resulta que ella le gustaba la danza. Y entonces había profesores en la universidad que dictaban lo que llamaban la danza. La danza pélvica. Al, y al parecer Le gustaba la y danza le pélvica. gustaba era la danza pélvica. Resulta que ellos terminaron con su involucración y danzaban, Con su involucración. era así, pelvis con pelvis, cachete con cachete y Hacían pechito con una pechito. danza pélvica. Sí. Y mientras tanto, Y de pues ahí yo, nació. y ahí, ¿No y ahí nació? a mí me cantaban harto el santo cachón, porque eso, mejor dicho, ¿Sí? sí, porque Yo eso, nunca le canté eso a ay, mi no, amigo, yo no. pero sí sabía. Una vez fuimos, Porque usted me contó, yo. pero todo el mundo me decía, oiga, y el profesor, y con el profesor, eso no. Pero entonces resulta que esa historia, por ejemplo, con ese profesor, fue muy tenaz para mí. Usted como que tiene historias para cerrar, pero dura. Sí, sí, la tengo dura, dura. Y por ejemplo, esa historia fue muy tenaz porque era mi novia de la universidad de mucho tiempo, de muchos años. Uy, sí. Y me pasó eso y tenga tus cachitos sabrosos. Estuvo muy sabrosa esa cachoneada. Con un Sí, profesor, no hagan eso entonces, si van a estar todos esos años. No, pues sepárense primero. sí. Y si hagan sus danzas Pero bueno, pélvicas. pues sí, no, pues igual seguramente la pasó bacán. Pues ya. Esas cosas pasan como lo sabía. Sí, bueno. Pero entonces, cerramos yo creo que con esa historia que Esa fue historia estuvo buena. sabrosa. De todas maneras, déjenos también esos comentarios a los que, bueno, si están en el colegio, los del colegio, y si están en la universidad, los universitarios. Sí, Sí, que nos cuenten ahorita qué tanto han cambiado los profesores exacto. de la ustedes- época. Y ya, Sí, por ejemplo, de los la que época de nosotros a esta época, a ¿qué esta tanto época, habrán cambiado los profesores o siguen siendo los mismos? ¿Sí? O de pronto todavía están dictando clase los mismos profesores de sí, siempre. de siempre. Sí, Sí, entonces pues Y- coméntenos. sí, coméntenos, digamos, qué tipo de profesores hay. También ustedes les ponen apodos, ¿no? Sí. Y por ejemplo, los que están en la universidad, incluso en las especializaciones, Las vamos a empezar a a leer, leer, sí, vamos a sí, hacer ese y a ejercicio. contar esas historias para interactuar más con ustedes. Exactamente. Y vamos a hacer de pronto un capítulo de pronto con las historias que ustedes
con las historias que ustedes nos envíen o nos escriban. Vamos a hacer un capitulito de leemos esta historia y vamos comentando. Entonces, volvamos así como interactivos, nos parece chévere. Sí, coméntenos. Recuerden, si les gusta, si no les gusta, comenten. Sí, recuerden. Y déjenos sus historias. El like. Denle like, compartir, suscríbanse. No olviden activar la campanita en YouTube. Síganos. Síganos en todas nuestras redes sociales. Aquí van a aparecer nuestras redes sociales. Van a aparecer nuestras redes sociales para que nos sigan. Claro. Y nos vemos en un próximo episodio de esta cochina. No. Nos vemos pronto. Muchas gracias por vernos, por seguirnos, por comentarnos a esa comunidad que ha estado pendiente. A mí ya hay mucha gente que me ha dicho, ya estamos pendientes de esos videos. Bacano. Qué bacano que podamos crear esas fechas en tu corazón. Los queremos mucho, de verdad. Recuerden, manita arriba. Los queremos nuevamente. Un besito y muchas gracias. Los del barrio. Chao.